Las enzimas son proteínas, ¿no? Y son proteínas especializadas en poder catalizar las reacciones químicas del organismo y además son capaces de aumentar la velocidad de las reacciones metabólicas. Muy importante, cada enzima induce, es decir, provoca la transformación de un solo tipo de sustancia. Es lo que se denomina especificidad de sustrato y además cada reacción va a estar catalizada por un enzima específico, lo que se denomina especificidad de acción. Las enzimas que siendo diferentes realizan la misma función catalítica se denominan isoenzimas. Este es un concepto muy importante. La actividad enzimática va a estar regulada por diferentes factores, como por ejemplo el pH, la temperatura, los activadores, la concentración de sustratos y también los inhibidores enzimáticos. La unión de la enzima y el sustrato da como resultado el complejo enzima-sustrato, que después se va a descomponer para dar lugar a los productos restantes y a la enzima libre. Bueno, y tenemos que hablar también de los diferentes tejidos celulares con los que contamos en el organismo. Uno de ellos es el tejido epitelial. Está formado por una o más capas de células. Van a recubrir las superficies externas, las cavidades, los conductos y los órganos huecos. Se divide en diferentes tipos este tejido epitelial, como puede ser escamoso plano, cilíndrico, cúbico, ciliado, estratificado, de transición o glandular. Una característica muy importante del tejido epitelial es que no contiene vasos sanguíneos. Dentro de sus funciones estaría la protección de órganos, de cavidades y de tejidos subyacentes contra el estrés mecánico y también impide el acceso de microorganismos y también impide la pérdida excesiva de agua. Otro tejido celular importante es el tejido conectivo. El tejido conectivo se encarga de garantizar la integración sistémica y el sostén del organismo. Dos tipos, ¿vale? No especializado, lo que sería el tejido laxo y el tejido denso, y el tejido especializado, donde encontraríamos el tejido adiposo, el óseo, el cartilaginoso, el hematopoyético, el linfático y el sanguíneo. Y también tenemos que hablar del tejido muscular, que evidentemente es el encargado de convertir la energía química en energía mecánica, y tendríamos pues un tejido muscular liso y un tejido muscular estratificado. Bueno, dentro del tejido muscular liso estaría controlado por el sistema nervioso autónomo. El estriado o estratificado estaría inervado por el sistema nervioso somático, ¿vale? De control voluntario. Y luego tenemos que también hablar de lo que sería el tejido muscular cardíaco, ¿vale? Que sería tejido cardíaco, estriado cardíaco, que no tiene un control voluntario, ¿vale? Es decir, evidentemente nosotros no podemos controlar el tejido muscular cardíaco, sino que tiene una regulación y un control involuntario. Otro tejido importante del que tenemos que hablar es el tejido nervioso, que es el conjunto de células especializadas que forman el sistema nervioso, ¿no? Y que se van a encargar de la regulación de funciones vitales, como por ejemplo la respiración, la digestión, el sueño, etc. Bueno, y dentro de este tejido nervioso, uno de los componentes fundamentales son las neuronas y la neuroglía. Bueno, tenemos que hablar ahora de la homeostasia, ¿no? La homeostasia es la capacidad que tiene un sistema para conservar su medio interno en equilibrio a través de unos diferentes mecanismos de los que vamos a hablar ahora. Bueno, uno de esos mecanismos sería el control hormonal, ¿no? Por ejemplo, la ADH aumenta la reabsorción de agua en el túbulo distal, la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y además elimina el potasio. Y también tendríamos que hablar de la paratormona, que se va a encargar de la homeostasis del calcio, ¿no? O sea, es decir, cuando necesitamos bueno, pues aumentar nuestra concentración sanguínea de calcio, etc. Luego también dentro de este control hormonal tenemos que hablar del péptido natriurético, del desplazamiento de agua y de solutos, también de la coagulación y del aparato respiratorio y el aparato renal, ¿no? Que son fundamentales y, como vamos a ver posteriormente, va a mantener en orden, bueno, pues en rango, ese equilibrio ácido-base para que se pueda mantener pues, un pH adecuado en nuestro organismo. Esto es fundamental y vamos a verlo posteriormente, bueno, pues cómo se regula y qué sucede en cada una de las diferentes patologías que pueden suceder con respecto a las alteraciones del equilibrio ácido-base. También tenemos que hablar de la distribución del agua corporal. El equilibrio hídrico se va a obtener principalmente por la regulación de entradas y salidas, ¿no? Según la ley de Frank-Starling, la famosa ley de Frank-Starling, en donde va a existir un equilibrio de fuerzas que filtran el líquido hacia afuera del capilar, o sea, lo que sería la presión hidrostática, y las fuerzas que absorben dicho líquido
dentro del capilar, ¿no? Lo que sería la presión oncótica. Evidentemente también dentro de la homeostasia estaría la distribución de electrolitos, ¿no? El mantenimiento de las concentraciones de los iones se va a producir gracias a la acción de la pared celular, ¿no? Que se comporta como esa membrana semipermeable y además también esos mecanismos de transporte activo de los que estábamos hablando antes, ¿no? Bueno, pues en el espacio extracelular vamos a encontrar una serie de electrolitos, como van a ser el sodio, el calcio, el bicarbonato y el cloro, y dentro del espacio intracelular vamos a encontrar el potasio, el fósforo y el magnesio. Es muy importante que conozcamos y que sepamos cuáles de los electrolitos son intracelulares y cuáles extracelulares, ¿vale? Esto es algo muy importante. Bueno, vamos a hacer una definición ahora de las diferentes presiones, de las definiciones de presiones y de otras definiciones importantes para luego posteriormente poder entender lo que es el equilibrio hidroelectrolítico. Vale, definimos presión osmótica como la suma de presiones parciales que ejerce cada uno de los solutos que se aloja dentro de un compartimento. ¿Vale? La osmolaridad es el número de partículas disueltas por volumen de solución. Los valores normales de osmolaridad plasmática están entre 275 y 290 miliosmol por litro. Entonces, una solución con un valor por encima de estos valores vamos a decir que es una solución hipertónica, ¿no? Y por debajo de 275 vamos a decir que es una solución hipotónica. Dentro de todos estos solutos, el sodio es el principal determinante de la osmolaridad plasmática, ¿no? Y esto, bueno, pues actúa, pues si recordáis el ejemplo de ese vaso con la misma cantidad de agua, ¿no? En donde echamos en un vaso más cantidad de sal y en otro menos cantidad de sal, ¿no? En el vaso que hemos puesto más cantidad de sal vamos a tener una solución hipertónica, ¿no? Tenemos más cantidad de sal por la misma cantidad de agua. Sin embargo, si en vez de poner, por ejemplo, 3 cucharadas de sal, ponemos una, vamos a tener una solución hipotónica, ¿no? Siempre y cuando tengamos la misma cantidad de agua, la misma cantidad de disolvente, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es un concepto importante de osmolaridad y sobre todo cuando hablamos de osmolaridad plasmática. Otro concepto importante es la presión oncótica, que es la presión osmótica que ejercen las proteínas en el espacio intravascular para regular el peso de agua. Y la presión hidrostática, que es la presión que ejerce el líquido, ¿vale?, de un compartimento sobre las paredes, en dirección hacia el exterior y en contra de la membrana. Estos conceptos son fundamentales y tenemos que tenerlos muy presentes.